Los sueños de Heavenly, Saga Castile 1, Virginia Cleo Andrews, segunda parte, La vida de Candlewick, capítulo 12, Un nuevo hogar. Kitty pulsó un interruptor cerca de la puerta y toda la casa se iluminó. Me quedé boquiabierta. Esa casa tan limpia y moderna era maravillosa. Me emocioné al pensar que iba a vivir allí. ¡Qué blancura! Todo inmaculado en su limpieza. ¡Y qué elegancia! Me estremecí de nuevo al ver aquella nieve pura que no se fundiría con la luz del sol, que no se convertiría en fango al ser pisoteada. En el fondo, yo había sabido desde el principio que sería para mí un lugar mejor que la cabaña, con toda su suciedad y su miseria. Pero enseguida comprendí que la casa era de Kitty. El aire autoritario adoptado por esta y el tono en que ordenó a Cal que llevase mis porquerías al sótano me dijeron claramente que la propietaria era Kitty. No había nada en ella que indicase que vivía un hombre en ese delicado ambiente femenino, nada que sugiriese una presencia masculina, y eso fue lo que me dio la impresión de que Kitty era quien mandaba allí. Mientras Cal seguía sus instrucciones, Kitty fue de un lado a otro encendiendo otras lámparas, como si tuviese miedo a los rincones oscuros. Pero pronto vi que en eso me había equivocado. Buscaba defectos en la reciente pintura. Bueno, seguro que esto es mejor que tu choza en la montaña, ¿eh? Y mejor que cualquier casa de Winnerow, que es un pueblo de paletos. Solo quería huir de allí. No sé por qué he tenido que volver. Un gesto de disgusto ensombreció su lindo semblante. Pronto empezó a quejarse de que los operarios, al quedarse solos, habían cometido muchos accidentes. Veía la casa de un modo diferente a como era para mí. Nada tenía de admirable para ella. ¿Ves dónde han puesto las sillas? ¿Y las lámparas? Nada está en su sitio. Les dije dónde quería que colocasen cada cosa. Vaya si se lo dije. Pero me van a oír, ¿puedes estar segura? Traté de ver lo que ella veía, pero todo me pareció perfecto. Kitty me miró, observó mi expresión pasmada y sonrió con tolerante indulgencia. Vamos, dime lo que piensas. El cuarto de estar era más grande que toda nuestra cabaña entera, pero lo más sorprendente de esa habitación era el pintoresco zoo que contenía. En todas partes, en los antepechos de las ventanas, en las rinconeras, sobre las mesas y a los lados de la blanca alfombra de la escalera, fantásticos animales sostenían plantas y se veían caras y formas de animales en los marcos de los cuadros, en las lámparas, en cestas y en bandejas de caramelos, y en los taburetes. Brotaba plantas naturales de la espalda de unas gigantescas ranas verdes de cerámica, de saltones ojos amarillos y lengua escarlata. Enormes peces dorados, boquiabiertos y de ojos azules, sostenían otras plantas. Y había gansos azules, patos blancos y amarillos, gallinas moteadas de púrpura y rosa, conejos pardos y tostados, ardillas rojizas y cerdos sonrosados de cola retorcida. Vamos, dijo Kitty agarrándome de la mano y llevándome al centro de aquel zoo doméstico. Tienes que verlos de cerca para apreciar el talento de su autora. Me había quedado sin habla. Vamos, di algo, me exigió ella. Es muy hermoso, balbucí. Yo estaba impresionada por toda aquella blancura, el papel de las paredes que parecían de seda, los sillones, el sofá, las pantallas de las lámparas de pies gruesos, todo era de un blanco esplendoroso. No era de extrañar que Kitty se hubiese horrorizado al ver la suciedad de la cabaña, acumulada durante generaciones. Allí había una chimenea con el manto y la repisa de madera tallada y pintada de blanco, y el hogar de mármol, blanco también. Mesas de una lujosa madera oscura que más tarde sabría que era de palisandro, y otras mesas de cristal y de bronce. Ni una mota de polvo en parte alguna, ni una huella de dedos, y nada fuera de su sitio. Ella estaba en pie, a mi lado, como para ver su magnífico cuarto de estar a través de mis ojos ingenuos de campesina, mientras yo temía pisar aquella alfombra blanca que forzosamente tendría que ensuciarse en un abrir y cerrar de ojos. Miré mis ordinarios, feos y viejos zapatos, y sin pensarlo, me los quité. Mis pies se hundieron en la alfombra mientras pasaba maravillada de un objeto a otro. Gatos gordos, flacos, sigilosos, furtivos, sinuosos. Perros sentados, de pie o durmiendo. Elefantes y tigres, leones y leopardos, pavos reales, faisanes, loros y búhos. Una colección desconcertante de animales. ¿No son hermosas mis creaciones? Yo lo hice todo con mis manos. Los cocí en el horno grande de la clase. Tengo otro pequeño arriba. Doy clases todos los sábados. Cobro $30 a cada alumno y tengo 30 fijos. Desde luego,
Ningún alumno es tan bueno como yo. Pero esto es buena cosa, pues vuelven esperando superar a su maestra. ¿Te has fijado en todos los adornos de fantasía, en esas guirnaldas de flores con que los engalano? Valen la pena, ¿no? Todavía pasmada, solo pude asentir con la cabeza. Oh, sí. Tenía que impresionarme el que Kitty fuese capaz de crear maravillas tales como aquel carrusel de caballos galopando alrededor del pie blanco de una lámpara. Todo es muy hermoso, repetí con voz llena de admiración. Sabía que dirías esto. Se irguió, orgullosa, para mostrarme lo que tal vez me había pasado inadvertido. La enseñanza da mucho dinero, me comentó. No acepto cheques, y así no he de pagar impuestos. Podría tener 10 veces más alumnos si renunciase a mi negocio del salón de belleza, pero no puedo resignarme a hacerlo porque gano mucho dinero con las celebridades que vienen a la ciudad y quieren que les arregle el cabello. Tengo 8 chicas que lo hacen todo, desde decolorar el pelo hasta permanentes y cuidado de los pies. Yo me reservo para clientas especiales y en mi establecimiento vendo miles de cosas como las que puedes ver a tu alrededor. A las clientas les encantan, les encantan. Se echó atrás, cruzó los vigorosos brazos sobre el opulento pecho y me miró radiante. ¿Crees que podrías hacerlo tú también? No sabría por dónde empezar, confesé. Cal entró por una puerta de atrás y miró a Kitty con cierto disgusto, como si no admirase sus ilwe, o no le gustase que pasase tantas horas enseñando. ¿No crees tú que soy una artista? Sí, Kitty, una verdadera artista. ¿Estudiaste arte en el colegio? Kitty frunció el ceño. Hay cosas para las que se nace, eso es todo. Yo tengo aptitudes para esto, ¿verdad, cariño? Sí, Kitty, tienes aptitudes para esto. Cal se dirigió a la escalera. ¡Eh! Le gritó Kitty. Te olvidas de que esta niña necesita ropa nueva. No podemos dejar que duerma en nuestra casa recién pintada con esos viejos harapos que lleva. Apesta, ¿no lo hueles? Coge el coche, Cal, y ve a esos almacenes K que están abiertos toda la noche y compra alguna ropa decente para la niña, sobre todo camisas de dormir. Asegúrate de que sean de una talla grande. No quiero que le queden cortas antes de gastarlas. Son casi las 11, dijo él, con aquella voz fría y distante que le había oído en el coche, y empezaba a reconocer ahora como de desaprobación. Ya lo sé. ¿Te imaginas que no entiendo el reloj? Pero ninguna criatura va a dormir en mi casa limpia sin tomar un baño, sin lavarse la cabeza con champú, sin despiojarse y, sobre todo, sin ropa nueva. ¿Lo oyes? Cal lo oyó. Giró en redondo, gruñendo en voz baja, y desapareció. Papá no habría permitido nunca que una mujer le dijese lo que tenía que hacer, y mucho menos cuándo tenía que hacerlo. ¿Con qué clase de correa Kitty tenía atado a Cal que éste la obedecía, aunque fuese a regañadientes? Ahora ven conmigo y te lo mostraré todo, y ya verás cómo te gusta. Sonrió y me acarició la mejilla. Yo conocí a tu papá, supongo que ya te has dado cuenta. Sabía que él no podía hacer nada por ti, como voy a hacerlo yo ahora. Has tenido suerte al escogerme a mí y a Cal. En cambio, tu papá ha tenido mala suerte. Lo ha perdido todo, incluso sus hijos, pero le está bien empleado. Sonrió de nuevo de aquella manera extraña. Ahora dime qué te gusta más, me preguntó. Oh, me encanta leer, respondí rápidamente. Mi maestra, Miss Dill, solía darnos a Tom y a mí libros para que nos los llevásemos a casa, y en nuestros cumpleaños y otras fiestas nos regalaba libros también, libros nuevos. He traído unos pocos conmigo, mis preferidos, y no están sucios, Kitty. Tom y yo enseñamos a Keith y a nuestra Jane a querer a los libros y a respetarlos como amigos. ¿Libros?, preguntó ella, con una expresión de disgusto en el semblante. ¿Quieres decir que los prefieres a cualquier otra cosa? Debes de estar loca. Dicho lo cual, giró sobre sus talones y me condujo ansiosamente al comedor, aunque la fatiga enturbiaba mi visión, y los cambios repentinos a que me veía sometida hacían que mis impresiones se volviesen vagas. Sin embargo, tuve que contemplar el comedor con su gran mesa ovalada de cristal, colocada sobre un pedestal dorado constituido por 3 delfines que levantaban sumisamente la cola para sostener el grueso y pesado cristal. Me tambaleé agotada y traté desesperadamente de escuchar a Kitty, de ver todos los objetos que ésta me señalaba. Después visitamos la blanca y resplandeciente cocina. Incluso las baldosas blancas del suelo relucían. Vinilo del más caro, me explicó ella. Lo mejor que puede comprarse con dinero.
Asentí con la cabeza sin saber qué decir. Vi con ojos soñolientos todas las maravillas modernas con que había soñado durante toda mi vida. El lavavajillas, el fregadero doble de porcelana, los brillantes accesorios cromados, la gran cocina con 2 hornos, los armarios blancos, los largos tableros, la mesa redonda y las 4 sillas. En todas las partes posibles, Kitty había colocado otras obras suyas para impedir que tanta blancura resultase monótona. Había tomado formas de animales para convertirlas en diferentes clases de recipientes. Cestas de cerámica eran en realidad botes para la harina, el azúcar, el té y el café. Un cerdito rosa sostenía algunos utensilios que eran demasiado grandes para caber en un cajón, y un caballo magenta, sentado como un ser humano, guardaba las servilletas de papel de color rosa. «Ahora, dime con sinceridad qué te parece», preguntó Kitty. «Es muy bonito, todo tan limpio y con estos colores. Es muy bonito», murmuré, con una voz que se había vuelto ronca. Volvimos a la parte delantera de la casa, donde Kitty examinó el cuarto de estar de nuevo y frunció los párpados. «Las han colocado mal», chilló. «¿Quieres mirar dónde han puesto las mesitas de los elefantes? Ah, ya lo veo. En los rincones, en los malditos rincones, donde nadie pueda verlas. Heaven, tenemos que poner orden en este lugar inmediatamente». Tardamos 1 hora en colocarlo todo de la manera que ella quería. Las grandes piezas de cerámica eran sorprendentemente pesadas. Yo me caía de fatiga. Kitty me miró a la cara, me asió de una mano y me empujó hacia la escalera. «Mañana lo verás todo mejor, y te encantará. Ahora, es mejor que te prepares para acostarte». Mientras subíamos la escalera, Kitty volvió a hablarme de las famosas estrellas de cine que eran sus clientas y que insistían en que solo ella sabía peinarlas como era debido. Cuando vienen a actuar en algún espectáculo, siempre preguntan por mí. «Bueno, he visto cosas que nunca podrías imaginarte. Señor, lo que habré visto. Y secretos. Me los han contado a millones, pero no diré una palabra a nadie. Soy muy reservada». Kitty hizo una pausa. Me hizo girar en redondo y me miró a los ojos. «¿Qué te pasa? ¿No me oyes? ¿No me escuchas?» Su imagen me parecía borrosa. Agotada hasta el punto de casi dormirme estando de pie, hice un esfuerzo para mostrar mayor entusiasmo por las ricas clientas de Kitty y también para excusarme sinceramente al decir que el día había sido muy largo y que no oía ni veía demasiado bien. «¿Por qué hablas así?», me estremecí. Siempre me había esforzado en no hablar como lo hacía la gente de la montaña, como lo hacía ella, pronunciando mal las conjunciones y tropezando en los nombres, los verbos y todo lo demás, y ahora ella me criticaba. Miss Dill siempre insistía en que no pronunciásemos mal las palabras. ¿Quién demonios es Miss Dill? «Mi maestra». Kitty lanzó un bufido. «Nunca me han gustado el colegio ni los maestros. Nadie emplea esa clase de lenguaje yanqui. Con ese acento te crearás muchos enemigos. Si no aprendes a hablar como nosotros, tendrás que sufrir las consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Sí, Kitty». Habíamos llegado a lo alto de la escalera. Las paredes oscilaban delante de mis ojos. De pronto, Kitty se volvió. Me agarró de los hombros y empezó a golpearme la cabeza contra la pared más próxima. «¡Despierta!», chilló. «¡Despierta y escucha esto!». «Yo no soy Kitty para ti. Tienes que llamarme madre. No mamá, ni mamaíta, ni mamita, ni sobre todo mami. Solo madre, ¿comprendido?». La cabeza me daba vueltas y me dolía el corazón. Aquella mujer era asombrosamente enérgica. «Sí, madre. Así está mejor. Buena chica, buena chica. Ahora vayamos a tomar ese baño». Oh, no debía volver a cansarme nunca para no exponerme a la cólera de una mujer que podía volverse contra mí en un instante y sin ningún motivo aparente.
Kitty me condujo por un corto pasillo hacia una puerta abierta que dejaba ver una pared revestida de brillante papel negro con dibujos dorados. «Este es el cuarto de baño principal», me informó Kitty, entrando la primera y tirando de mi brazo. «Aquello de allí, la gente fina lo llama la taza, pero como yo no soy tan fina, lo llamo retrete. Tienes que levantar la tapa antes de sentarte y tirar de la cadena cada vez que lo uses. No lo llenes de papel, pues puede atascarse e inundar la habitación y menudo trabajo costaría limpiarlo. En realidad tú cuidarás de mantener limpia toda la casa. Te explicaré cómo tienes que regar y alimentar mis plantas y tener brillantes las macetas y quitar el polvo y limpiar todo lo demás. También te encargarás del lavado de la ropa, pero ante todo tienes que bañarte. He aquí hecho realidad mi deseo más ferviente. Un cuarto de baño interior con agua corriente caliente y fría, una bañera, un lavabo, espejos en 2 paredes. Pero ahora estaba demasiado cansada para disfrutar de todo ello. ¿Me oyes, pequeña? ¿Me escuchas? La voz estridente de Kitty perforó la niebla cada vez más espesa de mi fatiga. Todo esto, la pintura, el papel de las paredes y la alfombra, es completamente nuevo, como puedes ver fácilmente. Quiero que se conserve así. Tú debes cuidar de que siempre permanezca nuevo, ¿oyes? Asentí con la cabeza. Y también debes saber desde el principio que espero pagues tu estancia aquí y la comida que consumas haciendo las tareas que yo te ordené. Estoy segura de que no sabes nada sobre las labores de la casa. Eso me hará perder un tiempo valioso, pero aprenderás deprisa si quieres seguir viviendo con nosotros. Hizo una pausa y me miró fijamente a los ojos. Te gusta estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué no paraba de preguntar cuando yo solo había tenido tiempo de echar un vistazo a mi alrededor? Y su manera de hablar me estaba poniendo en guardia ya, destruyendo mi esperanza de que eso sería un hogar y no una cárcel. Sí, dije, tratando de mostrar mayor entusiasmo. Todo es muy hermoso. ¿Verdad que sí? Kitty sonrió con amabilidad. Tenemos otro cuarto de baño en la planta baja. Es tan bonito como este y está reservado para los invitados. También tiene que permanecer brillante, inmaculado. Tú cuidarás de ello. Mientras tanto, Kitty iba sacando botellas y frascos ocultos detrás de puertas con espejos que se abrían deslizándose, y pronto tuvo toda una colección sobre el estante, que era de mármol rosa y hacía juego con la bañera ovalada. En el cuarto de baño principal, todo era negro, oro y rosa, aparte de los peces irisados que nadaban en las paredes negras y doradas. Ahora, prosiguió Kitty, yendo a lo práctico, lo primero que tenemos que hacer es quitar toda esta porquería de tu piel. Lavar esos sucios y desgreñados cabellos. Matar los piojos que seguramente tienes. Matar los malos gérmenes. Tu padre debe llevarlos en abundancia. Y tú te has estado revolcando en aquella porquería desde el día en que fuiste concebida. Bueno, las historias que cuentan en Winner Road de Luke Castile ponen los pelos de punta. Pero ahora está pagando todas sus diversiones. Las está pagando bien caras. Parecía alegrarse, con una sonrisa enigmática. ¿Cómo sabía lo de la enfermedad de papá? Iba a decirle que ya estaba curado, pero el cansancio me impidió hablar. Oh, perdóname, querida. ¿He herido tus sentimientos? Pero debes comprender que tu papá no me gusta. Eso justificaba mi elección. Cualquier persona que no simpatizase con papá debía tener buen criterio. Suspiré y después la sonreí. Yo me crié en Winner Row. Mis padres viven todavía allí, siguió diciendo. La verdad es que no querrían estar en otro sitio. La gente se vuelve así cuando no va a ninguna parte. Yo le llamo tener miedo a la vida. Temen que, si se marchasen de su pueblo, ninguna gran ciudad se daría cuenta de su existencia. En Atlanta, que es donde trabajo, serían personas sin importancia. No saben hacer nada como yo. No tienen mi talento. Bueno, como dijimos antes, nosotros no vivimos en Atlanta, sino en la periferia, a 30 kilómetros de distancia. Tanto Cal como yo trabajamos,
y tenemos que luchar mucho. Allí es una batalla cotidiana, ¿sabes? Él y yo contra el mundo. Él es mío y yo lo amo. Sería capaz de matar para conservarle. Hizo una pausa y me miró pensativa, con ojos duros y entornados. Mi salón está en un gran hotel de lujo al que acuden todos los ricos. No se puede comprar una casa en Candlewick a menos que ganes más de $30.000 al año. Pero como Cal y yo trabajamos, algunos años doblamos esa cantidad. Esto te gustará, querida. Irás a un colegio instalado en un edificio de 3 plantas, con piscina interior y un salón donde exhiben películas. Además te sentirás allí mucho más feliz que en aquella vieja escuela de segunda categoría. Y piensa que llegas justo a tiempo para empezar el nuevo semestre. Me dolió pensar en mi vieja escuela y recordar a Miss Dill. Allí había aprendido algo acerca del resto del mundo, de un mundo mejor, diferente, que se preocupaba de la educación, de los libros, de pintura, de arquitectura, de ciencia. No solo de la existencia cotidiana. Y ni siquiera había podido despedirme de Miss Dill. Hubiese tenido que ser más amable, más agradecida a su interés y dominar mi orgullo. Traté de ahogar un sollozo. Además estaba Logan, que quizás no me había hablado porque sus padres estaban allí la última vez que nos vimos en la iglesia, o por alguna otra razón. No solo mi querida maestra, sino también Logan, me parecían irreales en esos momentos, como sueños que nunca volvería a tener. Incluso la cabaña se había hecho borrosa en mi mente, y solo hacía unas horas que la había abandonado. El abuelo estaría profundamente dormido a esas horas, mientras que en Atlanta las tiendas estaban abiertas todavía con gente comprando en ellas. Como Cal, que había ido a alguna parte a buscar ropa nueva para mí, que me estaría grande. Suspiré profundamente. Algunas cosas no cambiarían nunca. Con las piernas pesadas, esperé a que Kitty acabase de llenar la curiosa bañera de color rosa. El vapor empañaba todos los espejos, llenaba mis pulmones y nublaba el aire de manera que Kitty me parecía estar a muchos kilómetros de distancia, en un país fantástico donde habíamos sido llevadas las dos, entre las nubes y cerca de la luna, en una noche negra brumosa llena de peces dorados arrastrados, al igual que nosotras, por la corriente. Me sentía como ebria por falta de energía, tambaleándome sobre los pies, y oía, como si viniesen de la luna, las órdenes de Kitty para que me desnudase y arrojase las prendas al cubo de la basura revestido interiormente con una bolsa de plástico. De esa forma, irían a parar al vertedero de la ciudad donde serían quemadas. Con torpes movimientos, empecé a desnudarme. Vas a tenerlo todo nuevo. Me cuestas una fortuna, niña. Piénsalo cuando añores aquella pocilga a la que llamabas tu hogar. Ahora, desnúdate deprisa. Tienes que aprender a moverte cuando te hable, no a quedarte pasmada como si no oyeses ni entendieses, ¿comprendes? Con dedos entumecidos por el miedo y la fatiga, empecé a desabrochar los botones de mi viejo vestido. ¿Por qué no se movían mis dedos mejor y más aprisa? Conseguí desabrochar 2, y mientras lo hacía, Kitty sacó un delantal de plástico de un cajón y lo extendió en el suelo. Ponte encima de esto y deja caer la ropa alrededor de tus pies. No dejes que nada de lo que llevas toque mi alfombra limpia ni las superficies de mármol. Me quedé desnuda sobre el delantal de plástico, y Kitty me miró de la cabeza a los pies. Bueno, ya veo que, a fin de cuentas, no eres tan niña. ¿Cuántos años tienes? 14, la respondí. Tenía la lengua espesa y aún más espesos los pensamientos. Mis ojos estaban irritados por el sueño, pestañeaban, bostezaba y me tambaleaba mientras trataba de obedecer a Kitty. ¿Cuándo cumplirás los 15? El 22 de febrero. ¿Has tenido ya la regla? Sí, me vino por primera vez justo antes de los 13. Bueno, nunca lo habría imaginado. Cuando yo era de tu edad, tenía tetas y bien gordas. Todos los chicos se volvían a mirarme, pero no todas podemos ser tan afortunadas, ¿verdad? Asentí con la cabeza, deseando que Kitty me dejase tomar en paz mi primer baño en una bañera de porcelana auténtica. Pero por lo visto, no tenía intención de marcharse ni de dejarme un momento sola en el cuarto de baño.
Suspiré de nuevo y me acerqué a la taza de color rosa, al ver que ella no saldría. No, primero tienes que cubrirlo con papel antes de sentarte. E incluso aquella función corporal tuvo que esperar a que Kitty extendiese papel higiénico sobre el asiento antes de volverse de espaldas. Pero, ¿de qué me servía eso si aún podía oír y había espejos en todas partes que lo reflejaban todo, aunque estuviesen empañados por el vapor? Después, Kitty entró en acción. Se agachó junto a la bañera y me dijo, mientras comprobaba la temperatura del agua: el agua debe estar caliente cuando te metas en ella. Tienes que frotarte con un cepillo y poner azufre y jabón de brea en tus cabellos para matar todos los bichos que debes de llevar entre ellos. Quise hablar y decirle a Kitty que me bañaba más a menudo que la mayoría de la gente de la montaña y que me lavaba los cabellos una vez a la semana. Lo había hecho aquella mañana. Pero me faltaba energía para hablar y defenderme. Toda clase de emociones confusas bullían en mi interior, haciendo que me sintiese más débil y cansada aún. Me sentía terriblemente mareada. Gritos silenciosos se ahogaban en mi garganta. Se helaban las lágrimas antes de llegar a mis ojos, y como Fanny hacía a menudo, tenía ganas de chillar, de coger una rabieta, de dar patadas y hacerle daño a alguien, solo para mitigar mi propio dolor interno. Pero no hice nada, esperando que se llenase la bañera. Y se llenó. De agua hirviente. Todo lo que era rosa en la pequeña habitación pareció volverse rojo de repente, y en medio de aquella niebla roja e infernal, vi que Kitty se quitaba la blusa de punto y los pantalones. Debajo solo llevaba un sujetador rosado de bikini y unas bragas tan exiguas que apenas si cubrían lo que tenían que tapar. Me aparté cansadamente y observé que Kitty vertía en la bañera parte del contenido de un frasco de color castaño. Olía a Lysol. Había conocido ese producto en el colegio, cuando me quedaba hasta tarde para ayudar a Miss Dill y los encargados de la limpieza lo empleaban en los lavabos. Pero nunca había oído decir que la gente se bañase con Lysol. Sin darme cuenta, había cogido una toalla de color rosa, tan grande y tan gruesa, que tuve la impresión de que podría ocultarme bien tras ella. Y no es que en la cabaña nos hubiese preocupado mucho la modestia, sino que me daba vergüenza que Kitty viese lo delgada que estaba. «Suelta esa toalla. No debes tocar mis toallas limpias. Todas las de color rosa son mías, y solo yo las uso, ¿me oyes?» «Sí, señora». «Sí, madre», me corrigió. «Tienes que llamarme siempre madre. Dilo así». Yo lo repetí, agarrando todavía la toalla y temiendo la impresión de aquella agua tan caliente. Las toallas negras de terciopelo son de cal, recuérdalo bien. Cuando las mías se decoloren y estén casi blancas, te las daré. De momento, puedes usar alguna de las viejas que traje a casa de mi salón. Asentí con la cabeza, sin dejar de mirar el vapor que salía de la bañera llena de agua. Ya está todo preparado. Me dirigió una sonrisa que quería ser tranquilizadora. Ahora desliza los pies sobre el delantal de plástico, haciendo que éste se mueva con ellos. Así, cuando estés lo bastante cerca, podrás meterte en la bañera. El agua está demasiado caliente. Claro que está caliente. Me quemaré. ¿Cómo podrías salir limpia de ahí sin que el agua escaldase la suciedad de tu piel? ¿Cómo? Vamos, métete. Está demasiado caliente. No, está demasiado caliente. Sí que lo está. Está hirviendo, y yo no estoy acostumbrada al agua caliente, solo a la templada. Ya lo sé. Precisamente por eso tengo que quitarte la mugre con agua realmente caliente. Kitty se me acercó. El denso vapor casi ocultaba el cepillo rosa de mango largo que llevaba en la mano derecha. Golpeó con él la palma de la izquierda. La amenaza era inconfundible. Y otra cosa. Cuando te diga que hagas algo, lo que sea, tienes que hacerlo sin discutir. Hemos pagado buen dinero por ti. Ahora eres nuestra y podemos hacer contigo lo que queramos. Te he comprado porque una vez fui lo bastante idiota para enamorarme de tu papá y dejar que me rompiese el corazón. Me dejó preñada y me hizo creer que me quería. Pero no era así. Le dije que me mataría si no se casaba conmigo.
Y él se echó a reír y contestó: «Adelante», y se largó. Se marchó a Atlanta, donde conoció a tu mamá y se casó con ella. Con ella. Y yo me quedé plantada con un crío y tuve que abortar. Y ahora ya no puedo tener hijos. Pero tengo la hija de ella. Y aunque ahora ya no eres un bebé, sigues siendo hija de él. Pero no vayas a pensar que, porque estuve una vez enamorada de tu papá, voy a dejar que gobiernes mi vida. En este estado, hay leyes que harían que te encerrasen si se descubriese que eres tan mala que tu papá tuvo que venderte. Pero, yo no soy mala. Papá no tenía que venderme. Bueno, no te quedes ahí plantada ni quieras discutir conmigo. Métete en la bañera. Me acerqué a la bañera con cuidado, moviendo los pies descalzos de manera que, tal como me había ordenado Kitty, el delantal de plástico se deslizase con ellos. Hacía todo lo posible para dar tiempo al agua de enfriarse un poco. Primero cerré los ojos y me tambaleé sobre una pierna al estirar la otra sobre aquella agua que desprendía tanto calor. Fue como meter un pie en el infierno. Lanzando un débil grito, lo retiré y me volví a Kitty con ojos suplicantes, al mismo tiempo que ella me arrancaba la toalla rosa y la arrojaba al cesto de la ropa sucia. Madre, de veras que está demasiado caliente. No está demasiado caliente. Yo me baño siempre con el agua así, y si yo puedo soportarla, también tú has de poder. Kitty. Di madre. Madre, ¿por qué tiene que ser tan caliente el agua? Tal vez le gustó a Kitty el tono sumiso de mi voz, pues cambió de talante, como si un mago la hubiese tocado con su varita. Oh, mi cielo, me arrulló. Todo lo hago por tu bien, de veras. El calor matará todos los gérmenes. Yo no te obligaría a nada que pudiese perjudicarte. Sus ojos de aguamarina se ablandaron, y también el tono de su voz. Parecía amable, maternal, y me hizo pensar que me había equivocado. Kitty era una buena mujer que necesitaba una hija para amarla, y yo necesitaba una madre que me amase. Mira, dijo Kitty, metiendo la mano y el brazo hasta el codo en el agua. No está tan caliente como te parece. Ahora, métete dentro como una buena chica y siéntate. Permite que tu madre te deje la piel más limpia de lo que nunca la has tenido en tu vida. ¿Estás segura de que cuando te bañas tú, el agua está tan caliente? No te engaño, pequeña. Yo siempre me baño con el agua a esta temperatura. Mientras hablaba me empujó un poco. En cuanto pasa la primera impresión te sientes bien, realmente bien. Te relajas y tienes ganas de dormir. Mira, pondré unos cristales de espuma de color rojo. Te gustará. Saldrás oliendo como una flor y también parecerás una rosa. Kitty tuvo que vaciar un poco la bañera para echar el producto espumante y abrir de nuevo el grifo del agua caliente para fundir los rosados cristales, con lo cual, por desgracia, soltó parte del agua que había podido enfriarse un poco gracias a mis maniobras dilatorias. He aquí convertido en realidad uno de mis sueños, un baño de espuma perfumada, en una bañera de color de rosa y rodeada de espejos. Pero no iba a disfrutar mucho con este, sabía que iba a quemarme. Te gustará, querida, te gustará. ¿Te pediría yo que hicieses algo que pudiese perjudicarte? ¿Crees que te lo pediría? También fui niña como tú, y nunca tuve ocasión de disfrutar de las cosas buenas que yo te daré. Llegará un día en que te pondrás de rodillas para darle gracias al Señor por haberte sacado de las profundidades del infierno. Piensa en el agua caliente como en agua bendita. Es lo que yo hago. Y piensa en cosas frías como el hielo, toneladas de hielo machacado, y que estás sentada sobre hielo, bebiendo refrescos. Piensa en eso. No te dolerá. A mí nunca me ha dolido, a pesar de que tengo la piel tan delicada como un bebé. De pronto, Kitty se movió. Me pilló desprevenida, y en un abrir y cerrar de ojos, en vez de probar el agua de nuevo, caí de bruces dentro de ella. Aquel agua me quemó como si se hubiesen licuado los carbones encendidos de Ole Smoky. Me incorporé ciegamente,
sacando las rodillas y agarrándome con las manos al borde de la bañera, tratando desesperadamente de salir de allí. Pero Kitty me retenía, agarrándome de los hombros con sus vigorosas manos y retorciéndome el cuerpo de modo que me hizo sentar dentro del agua. Entonces pude gritar. Grité una y otra vez, agitando los brazos como habría hecho nuestra Jane, o Fanny, y chillando. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Zas! Kitty me dio una bofetada. ¡Cállate! ¡Maldita seas, cállate! No quiero que chilles cuando venga Cal. Pensaría que he sido cruel contigo. Y no es verdad, no es verdad. Hago lo que debo. Eso es todo. ¿Dónde estaba Cal? ¿Por qué no venía a salvarme? Era terrible. Tan terrible que ya no podía ni gritar. Solo jadear, llorar, debatirme tratando de empujar a Kitty, de impedir que el brutal cepillo me arrancase la piel roja y abrasada. Me escocía todo el cuerpo, incluso por dentro. El agua con Lysol penetraba en mis partes más íntimas. Yo le suplicaba con los ojos que tuviese compasión, pero Kitty seguía frotando con furia los gérmenes, la contaminación, la suciedad de los Castile. Me parecía oír al reverendo Wayland Wise rezando y cantando para franquearme la entrada del paraíso, mientras yo flotaba en el borde de la inconsciencia. Me hallaba bajo los efectos del shock. Tenía la boca abierta y los ojos también. Por encima de mí, la cara de Kitty era como una luna pálida y malévola, como empeñada en destruir. El baño se prolongaba más y más, hasta que el agua empezó a enfriarse al fin, y Kitty vertió sobre mis cabellos el champú oscuro de un frasco de color naranja. Si mi cuero cabelludo no hubiese estado ya escaldado, tal vez el champú no me habría escocido tanto, pero en ese momento me dolió, me hizo mucho daño. Encontré fuerzas de flaqueza y me debatí hasta que casi hice caer a Kitty dentro de la bañera. «Estate quieta», chilló, dándome una fuerte bofetada. «Te estás comportando como una maldita imbécil. No está tan caliente». Metió los brazos en el agua y acercó su cara a la mía. «¿Lo ves?», me dijo. «No está caliente». Yo no grito. Oh, vaya si estaba caliente. Fue la peor experiencia de mi vida. Dar manotazos y retorcer el cuerpo. Patalear y luchar. Y no poder librarme de Kitty, que consiguió untar todos y cada uno de mis cabellos con aquel jabón hediondo y casi negro. Era lo peor que podía hacerle a mi melena. Esta era larga y suave, y al revolverla de aquella manera, la enmarañaría de tal suerte que sería imposible desenredarla después. Traté de decírselo a Kitty. «Cállate, maldita seas. ¿Crees que no sé cómo hay que lavar los cabellos? Soy una profesional, una profesional. He estado haciendo esto durante toda mi vida adulta. La gente paga para que yo les lave el cabello, y tú te quejas. Si vuelves a gritar, abriré el grifo del agua caliente de nuevo, y te mantendré sumergida hasta que la piel se desprenda de la cara». Traté de permanecer quieta y dejar que Kitty hiciese lo que le viniese en gana. Después de lavados los cabellos, había que matar todo lo que pudiese ocultarse entre ellos, para lo cual Kitty tomó de nuevo aquel cepillo de mango largo y frotó con él mi ya torturada piel. Lloriqueando, conseguí estarme quieta en el agua, que se fue enfriando poco a poco, hasta que ya no tuve que retorcerme, ni gritar, ni hacer nada, para impedir que Kitty terminase la inspección y limpieza de todos los lugares donde podría ocultarse algún bichito. «Yo no tengo piojos, madre. No los tengo ni los he tenido nunca». Kitty no me hizo caso. Estaba resuelta a hacer lo que se había propuesto, aunque me costase la vida. Era como una pesadilla del infierno, vapores de calderas infernales, una cara pálida cerniéndose encima de mí, una cara que ya no se veía bonita porque los cabellos que pendían en mechones mojados sobre ella le daban el aspecto de una odiosa luna llena de roja boca que no paraba de decir que me comportaba como una niña pequeña. «Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío», murmuraba yo, aunque no oía que saliese ningún sonido de mi garganta. Me sentía como un pollo en la cacerola después de bien cocido,
y al que fregasen con un cepillo, haciendo que la piel, enrojecida y reblandecida, escociese de un modo terrible. Me convertí en nuestra Jane y empecé a llorar con desesperación, sin control. El Lysol disuelto en el agua se metía en mis ojos y parecía quemarlos. A tientas, busqué el grifo del agua fría. Lo abrí y me remojé la cara con aquel agua, aliviando el dolor que sentía en los ojos. Aunque parezca extraño, Kitty no me lo impidió. Solo parecía atenta a terminar su inspección de la hendedura entre mis nalgas. Puesta a 4 patas, seguía arrojando agua fría sobre mi cara, el pecho, los hombros y la espalda. «Ahora voy a quitarte toda la espuma», dijo Kitty con cariño, dándome palmadas en el irritado trasero como si fuese un bebé. «Todos los gérmenes se han marchado, ya no queda ninguno. La niña está limpia, limpia, es dulce, buena y obediente. Vuélvete y deja que tu madre te enjuague». Hundida en mi infierno particular, me volví resignadamente en la bañera, levantando los pies y pasándolos sobre el borde de aquella para sentir un poco de alivio y de frescor. «Ahora voy a tener mucho cuidado de que nada de esto se meta en tus ojos, pero tú tienes que ayudarme estándote quieta. Esta cosa ha matado tus piojos, si es que tenías alguno. Ahora eres casi una persona nueva. Esto te gusta, ¿verdad? Quieres que te demos lo mejor, ¿no? Deseas que Cal y yo te amemos, ¿no? Pero no podremos hacerlo si no colaboras. Tu deber es mantenerte limpia, hacer lo que nosotros te digamos. No llores más, y no le digas a Cal que esto te ha dolido, pues entonces él sería quien lloraría. Es débil y tiene el corazón muy tierno, ¿sabes? Todos los hombres son así. Parecen niños. No se les puede decir porque se ponen furiosos, pero es la verdad. Las mujeres les dan miedo a todos. No hay un hombre en este viejo mundo ruin que no le tenga miedo a mamá, a la mujer, a la hija, a la hermana, a la tía, a la abuelita, a sus queridas amiguitas. Son orgullosos, eso sí, demasiado orgullosos. Temen el rechazo, cuando somos nosotras quienes lo recibimos siempre. Nos desean, no pueden dejarnos en paz, pero cuando nos han logrado, preferirían no haberlo hecho, o peor aún, preferirían no necesitarnos. Por consiguiente, rondan por ahí pensando que pueden encontrar otra mujer que sea diferente. Y ninguna de nosotras es diferente. Por tanto, sé amable con él. Hazle creer que estás admirada por lo grande, vigoroso y maravilloso que es. Con ello me harás un gran favor y yo sabré corresponderte. Vi la choza en que vivías. Conozco lo que se oculta detrás de esta cara dulce e inocente. Tu mamá tenía la misma expresión. Yo la odiaba entonces. Procura que no acabe odiándote a ti también. El agua estaba fría ya, mitigando el ardor de mi piel y del irritado cuero cabelludo. Kitty sonreía y abanicaba el vapor. Cuando salí de la bañera y me planté sobre una estera blanca que Kitty había sacado del armario, sentí el alivio de continuar con vida. Todo el cuerpo me escocía, y cuando me miré en los largos espejos, vi que estaba completamente roja, incluso el blanco de los ojos. Pero estaba viva y limpia, más limpia de lo que había estado en toda mi vida. En esto Kitty tenía razón. ¿Lo ves? ¿Lo ves?, me dijo cariñosamente, abrazándome y besándome. Todo ha terminado ya, todo ha terminado, y estás como nueva, estás flamante, impecable. Y ahora, querida, voy a aplicarte una loción muy buena que refrescará tu pobre piel enrojecida. No quise asustarte. No sabía que tu piel fuese tan delicada, pero tienes que reconocer que debía hacer algo drástico para eliminar la suciedad acumulada durante tantos años. El hedor de aquellos orinales y de aquel retrete exterior se había metido en tu piel y pegado a tus cabellos. Tú no lo olías, pero yo sí. Ahora, estás más limpia que un bebé recién nacido. Sonriendo, tomó un frasco grande de color rosa con una etiqueta dorada y me frotó delicadamente con una loción que me produjo una sensación refrescante. De alguna manera conseguí dirigirle una sonrisa agradecida. En realidad, Kitty no era tan mala. Se parecía al reverendo Wayland Wise, que vociferaba e infundía el temor al castigo de Dios para que todos fuésemos mejores. Dios y el agua caliente venían a ser lo mismo en este aspecto. No te encuentras mucho mejor que antes. Yo te salvé del arroyo, ¿verdad? ¿No te sientes renacida, fresca como nueva?
¿No estás dispuesta ahora a enfrentarte con un mundo que te condenaría de no haber sido por mí? Sí. ¿Qué? Sí, madre. Como puedes ver, has sobrevivido, dijo Kitty. Me secó los cabellos con una toalla y me envolvió en otra descolorida, antes de emplear una tercera para secar mi cuerpo casi en carne viva. Tu piel está un poco roja, me animó. Pero continúa en su sitio. Te habrá dolido, mas todos los medicamentos que curan son dolorosos. Hay que sufrir para ser toda una mujer, pulcra y decente. La voz hipnótica de Kitty en aquel vaporoso ambiente me infundía una impresión de seguridad al mitigarse el dolor. Entonces, comenzó a peinar mi melena, todavía húmeda. ¡Uy! ¡Cómo dolía! Los cabellos se habían enredado en gruesos mechones que Kitty estaba resuelta a desenredar, aunque tuviese que tirar de ellos uno a uno. «¡Deja que lo haga yo!», grité, arrancándole el peine de las manos. «Sé cómo hay que hacerlo». «¿Sabes tú cómo hay que hacerlo? ¿Te has pasado años y más años de pie hasta que te ha dolido la cintura? ¿Has estudiado el cabello?», responde. «No», murmuré, tratando de desenredar mis cabellos con los dedos antes de intentar usar el peine. «Pero conozco mi pelo. Cuando ha sido lavado, hay que tener cuidado de que no se enrede al mesarlo, como has hecho tú». «¿Estás tratando de enseñarme mi oficio?». En aquel momento, una puerta se cerró de golpe en la planta baja. La voz suave de Cal gritó: «¿Dónde estás, cariño?». Y se escuchó: «Aquí arriba, amor mío, ayudando a esta pobre niña a librarse de la suciedad. En cuanto haya terminado con ella, voy a cuidarme de ti». Entonces, me habló al oído: «Ahora no vayas a quejarte a él, hermanita. Lo que hagamos nosotras a solas no es de su incumbencia. ¿Lo entiendes?». Asentí con la cabeza. Sujeté la toalla sobre mi cuerpo y me eché atrás. «Querida», dijo Cal desde el otro lado de la puerta cerrada del cuarto de baño. «He comprado ropa nueva para Heaven, incluido un par de camisones. No sabía su talla y tuve que imaginármela. Ahora bajaré de nuevo para preparar el sofá cama. No va a dormir abajo», dijo Kitty, con aquella voz extraña y llana. Él pareció contrariado. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde puede dormir? El otro dormitorio está lleno a rebosar con esos trastos de cerámica que deberían estar en tu taller». Sabías que ella vendría. Podías haberlo sacado todo, pero no quisiste hacerlo. Querías que la niña durmiese en el sofá, y ahora no quieres. ¿Qué te pasa, Kitty?». Kitty me sonrió, pero sus labios parecían rígidos. Se acercó a la puerta sin hacer ruido, reteniendo mi temerosa mirada con sus ojos autoritarios. «Ni una palabra, querida. Ni una palabra a él. ¿Lo has entendido?». Echando sus rojos cabellos hacia atrás, adoptó un aire seductor al descorrer el cerrojo y entreabrir la puerta. «Es una niña terriblemente modesta, amor mío. Tiéndeme uno de esos camisones y pronto estaremos contigo». ¡Pam! Cerró la puerta de golpe y me arrojó un fino camisón delicadamente estampado. Yo nunca había tenido un camisón, pero siempre había esperado el trascendental momento de ponerme una prenda para dormir. Había considerado que era un gran lujo tener ropa especial para acostarse, siendo así que nadie te veía cuando te habías metido en la cama. Pero, en cuanto me hubiese puesto esta, se acabó toda la ilusión. La rigidez de la tela nueva molestaba a mi irritada piel. La puntilla fruncida del cuello y de las mangas me rascaba como papel de lija. Ahora recuérdalo bien. Todas tus toallas, trapos y cepillos de dientes serán blancos, o casi blancos. Los míos son de color rosa vivo. Los de Cal son negros. No lo olvides». Sonrió, abrió la puerta, me condujo un corto trecho por el pasillo y me hizo entrar en el gran dormitorio contiguo al cuarto de baño. Cal estaba allí, empezando a soltarse los pantalones. Se los abrochó rápidamente y se ruborizó al entrar nosotras. Yo agaché la cabeza para ocultar mi confusión. «Bueno, Kitty», empezó a decir él, en tono seco, ¿no has aprendido a llamar antes de entrar? ¿Y acaso piensas acostarla aquí? ¿En nuestra cama? «Sí», respondió Kitty sin vacilar. La miré y pude ver su expresión. Una expresión rara, muy extraña. «Dormirá en medio», continuó. «Yo en un lado y tú en el otro. Ya sabes lo salvajes y obscenas que son las chicas de la montaña. Y a esta voy a tener que amansarla cuidando de que nunca se quede sola en la cama». «¡Santo Dios!», rugió Cal. «¿Te has vuelto loca?». «Soy la única que tiene sentido común aquí.
Terrible declaración. No lo consentiré, Kitty. O duerme abajo, o la devolvemos. Le plantaba cara. Bravo. ¿Qué sabes tú de eso? Te criaste en una gran ciudad. Esta niña no tiene moral, a menos que nosotros se la enseñemos. Ahora mismo empezaremos las lecciones. Cuando le hayamos enseñado el camino recto, podrá dormir en el sofá de la planta baja, pero no antes. Entonces, él me vio la cara, a pesar de que yo había tratado de esconderme detrás de Kitty. Dios mío, ¿qué le has hecho en el rostro? Se lo he lavado. Él sacudió la cabeza con incredulidad. Le has arrancado la piel. Maldita seas, Kitty. Debería caérsete la cara de vergüenza. Me miró con amabilidad y me tendió los brazos. Ven, veré si puedo encontrar algún medicamento para curar esa piel tan irritada. Déjala en paz, chilló Kitty. He hecho lo que debía y ya sabes que soy incapaz de causar daño a nadie. Estaba sucia y olía mal. Ahora está limpia y dormirá en nuestra cama hasta que pueda confiar en ella y dejarla sola por la noche. ¿Qué se imaginaba Kitty que iba a hacer yo? Cal pareció frío, presto a retirarse, como si la ira le enfriase en vez de inflamarle, como a papá. Se dirigió al cuarto de baño, cerró la puerta de golpe, y Kitty lo siguió corriendo, para decirle lo que pensaba, mientras yo suspiraba y, cediendo a la necesidad, subía a la enorme cama. Tan pronto me hube tumbado en ella, me quedé dormida. La fuerte voz de Cal me despertó. Un sentido innato del tiempo me dijo que solo había dormido unos minutos. Mantuve los ojos cerrados y oí que los dos discutían. ¿Por qué diablos llevas ese camisón tan fino de encaje negro? No es uno de los que sueles ponerte para darme a entender lo que quieres. Kitty, no puedo hacer nada con una niña en la cama, y entre los dos. Naturalmente no espero que lo hagas. Entonces, ¿a qué diablos viene ese camisón negro de blonda? Entreabrí los párpados para echar un vistazo. Kitty se había puesto un camisón ceñido, negro y transparente, que apenas disimulaba su desnudez. Cal estaba plantado a su lado, en calzoncillos y con un bulto en la ingle que hizo que volviese a cerrar inmediatamente los ojos. Por favor, Dios mío, recé, no dejes que lo hagan en la cama, estando yo aquí. Por favor, por favor. Esta es mi manera de enseñarte a ejercitar tu propio dominio un poco, respondió remilgadamente Kitty, subiendo a la cama y tendiéndose a mi lado. No puedes dominarte, ¿sabes? Eso es todo lo que quieres de mí, y no lo tendrás hasta que haya enseñado a esta niña a ser como quiero que sea. Yo escuchaba, asombrada de que él se sometiese a lo que ella quería. Papá nunca lo habría consentido. ¿Qué clase de hombre sería el marido de Kitty? ¿No era siempre el hombre el cabeza de familia? Me sentí un poco asqueada de que no la replicase y le plantase cara. Cal se metió en la cama, a mi otro lado. Me puse tensa al sentir el roce de su piel vellosa contra mi brazo. Me irritaba que no hubiese bajado a preparar el sofá-cama, que no se hubiera impuesto a su mujer y ocupado su cama para hacer en ella lo que le viniese en gana. Y sin embargo, por alguna razón, lo compadecía. Ya sabía quién era el verdadero hombre en esa familia. Su voz grave resonó encima de mí. «No aprietes demasiado, Kitty», avisó Cal, antes de volverse de espalda y meter un brazo debajo de la almohada. «Te amo, querido, te amo. Cuanto antes aprenda esta niña sus lecciones, más pronto podremos tener esta cama para nosotros solos». «Jesús», fue todo lo que dijo él. Era horrible dormir entre un hombre y su esposa, y saber que a él le molestaba mi presencia. Ya no simpatizaría conmigo, y yo había confiado en su protección. Sin ella, ¿cómo podría soportar el extraño comportamiento de Kitty y sus cambios de humor? Tal vez era así como quería demostrarme Kitty que nunca me había querido. Un procedimiento odioso. «Madre, madre», gemí en silencio, añorando desesperadamente a la madre muerta hacía tiempo, enterrada en la falda de la montaña donde los lobos aullaban a la luna y el viento silbaba entre las hojas. Oh, si pudiese volver a estar en casa, con la abuelita todavía viva, con Sara cortando los bizcochos,
con el abuelo tallando madera, con Tom, Fanny, Keith y nuestra Jane corriendo en los prados, empezaba a sospechar que el paraíso estaba en Winnerow y que lo que me esperaba era el infierno. Y no podía ser. No sería, si lograba que Kitty me quisiera y confiase en mí. No, si podía, de algún modo, convencer a Kitty de que no haría nada peligroso o perverso cuando durmiese sola en el sofá-cama de la planta baja. Olvidé el dolor de mi irritada piel y me sumí de nuevo en un sueño profundo y consolador.